qué no está endeudado? Las deudas son parte del día a día de las personas y juegan un papel protagónico. Nos permiten pagar de a poco cosas que nos serían imposibles pagar con el dinero que tenemos disponible. Y lo bueno, permiten a muchas personas tener la cuota inicial de una casa, un viaje, un carro, un electrodoméstico o cubrir un imprevisto urgente, con la facilidad de pagar en cuotas y en un plazo prolongado. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos pagar nuestras deudas? Ahí aparecen las cobranzas. Estás escuchando The CX Break Room by Infobip, el podcast donde te damos acceso exclusivo al break room de los gigantes del Customer Experience, para que puedas escuchar las historias de cómo lograron convertir grandes retos en sus mayores éxitos. La historia de hoy nos la cuenta. Yo soy Joana Mojica, yo soy la directora de canales y experiencia de cliente del banco. Yo soy Angie Vaca y antes de empezar este episodio, asegúrate de que nos estás siguiendo en Spotify y Apple Podcast. Dale 5 estrellas y comparte. Así te vamos a poder traer muchas más historias. ¿Ya lo hiciste? Entonces, bienvenido a The CX Break Room. Entonces, la cobranza es un negocio, es parte fundamental del negocio de los banqueros. ¿Por qué? Entonces, recordemos que la banca tiene un principio fundamental y es, yo tomo recursos que no son del banco, que son del público, ¿cierto? Que depositan los clientes en las cuentas de ahorro y esos recursos se los presto a otros clientes, ¿cierto? Entonces, si ese otro cliente no me paga, ¿cómo le devuelvo la plata que el cliente número 1, en mi ejemplo, me puso a salvaguarda en sus cuentas de ahorro? Entonces, un fundamento de la banca es que yo debo cobrar y recuperar la plata que presté para responderle a mis clientes. Entonces, por eso, desde el fundamento del negocio, cobrar es básico. Está como en el corazón de lo que se tiene que hacer en un negocio bancario. Pero muchas veces los clientes no pagan no porque se hagan los locos, no pagan porque no pueden pagar. Puede que el cliente haya perdido su empleo o esté atravesando alguna calamidad, pero muchas veces estos clientes morosos, como se les suele llamar, están pasando por una situación difícil que les impide pagar sus deudas. Entonces la cobranza se vuelve un momento de exponencial fricción para el cliente si yo no entiendo la situación particular por la que está atravesando el cliente en ese momento. Entonces, si yo escucho al cliente, entiendo su situación actual y me comprometo con él y él con el banco, podemos en conjunto desarrollar una fórmula que le permita a él volver a estar el día con nosotros. Por eso es tan importante ese momento. Pero negociar una cobranza no siempre fue así de sencillo. Para entender las cobranzas y por qué la importancia de un Customer Experience personalizado en este ámbito, tenemos que viajar al pasado, antes del auge de la era digital. Bueno, la cobranza era una cobranza que era, en general, sucedía vía telefónica, con un guión específico y establecido. Única talla. Angie entró en mora y la solución que le ofrece el Banco de Bogotá es la misma a la que le ofrece a Joana. Pero sucede que a Angie entró en mora, pero ella en 15 días le entra un dinero de un negocio que tenía pendiente, pero Joana no, porque Joana se quedó sin empleo. Entonces, estas únicas tallas hacían que el cliente difícilmente, ¿cierto?, se sintiera escuchado y que difícilmente pudiera, digamos, responder a los compromisos. Y eso ha venido evolucionando con el paso del tiempo, porque hemos venido entendiendo eso. Las soluciones única talla no funcionan en la cobranza. Y más o menos por ahí 2018 realmente el banco empieza a entender que el cliente es importante, que sin cliente no hay negocio y que hay que definir una estrategia para atender a estos clientes, porque si yo no atiendo al cliente de hoy, no voy a tener cliente mañana. Y se empezaron unos primeros ejercicios para empezar a poner al cliente en el centro y estos ejercicios arrancaron con algo tan básico como entender qué modelo de voz de cliente íbamos a tener en el banco. Porque veíamos que las tasas de respuesta de los clientes a la llamada telefónica bajaban. Sí. El cliente decía, no le puedo atender, me he colgado. O no me he contestado. Y la verdad es que cuando usted se pone, sale del piso aquí nomás, y usted se da cuenta cómo es el comportamiento de los jóvenes como usted, Angie,
no contestan el teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está en su ADN. Pero el foco no podían ser solo los jóvenes. Tenían que buscar un canal universal que absolutamente todo el mundo supiera usar y que todos contestaran. Muy seguramente, si escucharon nuestro anterior episodio, ya sabrán de cuáles hablamos. O sea, la pregunta fue, a ver, ¿quién no conoce WhatsApp en esta sala? No, pues nadie levantó la mano. Mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi hijo, mi hermano, todos interactuamos por WhatsApp. Y entonces encontramos en este canal un súper aliado para poder contactar al cliente. Entre otras cosas, porque este canal el cliente lo atiende cuando puede, cuando tiene el espacio. Y no es invasivo. O sea, no es como el teléfono que usted está en una cita médica y le suena el teléfono. No. Usted contesta el WhatsApp cuando está en la comodidad de su casa, en la comodidad de su oficina, en un momentico que tiene libre, no sé qué. Entonces, encontramos ese poder tan grande que tiene WhatsApp para contactarnos con el cliente, para que el cliente no se sintiera invadido, para que el cliente pudiera meditar sobre lo que el banco le estaba proponiendo también. Porque muchas veces el guión telefónico no le da al cliente el espacio de pensar. ¿Será que en 15 días voy a tener los 500,000 pesos de la cuota? No le da tiempo de abrir la calculadora y ver si le alcanza. En cambio, un WhatsApp, usted lo puede hacer a su ritmo. Y encontramos un súper aliado ahí. Y aunque WhatsApp fue una idea increíble que solucionó muchos de los problemas con la cobranza, no se podía utilizar con todo el mundo. Porque todavía, sobre todo el público mayor, incluso antes de la generación X, no confían necesariamente en hacer una negociación por WhatsApp. La voz le da un poco más de confianza a nuestros clientes más adultos. Entonces, ese canal se está especializando mucho en esa tipología de clientes, ¿sí? El cliente mayor se siente más seguro de poder hablar con un humano y decir sí, no, sí, llámeme en 15 días. O sea, ese canal sigue funcionando, pero ya más enfocado a un tipo de población específica. Pero acá, más allá de un problema o una complicación, el banco se dio cuenta de otra cosa muy importante. No podían cometer el mismo error que se tenía cuando se llamaba a los clientes y sin importar quiénes eran, se les hacían exactamente las mismas preguntas. Entonces, por un lado entendieron que había que tener muchos canales disponibles y usarlos de acuerdo al perfil de los deudores. Y además de eso, con la información a la que tenían acceso, podían hacer una cobranza de forma personalizada, que tuvo una tasa de respuesta impresionante. Nosotros tenemos un ejercicio muy juicioso de arquetipos de clientes. Y esos arquetipos pues se construyen con infinidad de variables, ¿no? La edad, el género, la ciudad en la que se ubica. No es lo mismo la cobranza en Bogotá que la cobranza en Barranquilla. Trate usted de cobrarle a un cliente en Barranquilla al mediodía. En Barranquilla nunca nadie jamás le va a contestar nada al mediodía. Nunca nadie, jamás. La gente está durmiendo la siesta. En cambio, usted quiere cobrar en Bogotá, contacta al cliente al mediodía, porque sabe que es el momentico que el cliente tiene para almorzar en su escritorio y de pronto mirar WhatsApp o atender una llamada. Las profesiones, las alturas de mora, la combinación de productos que tienen los clientes. No es lo mismo cobrarle a un cliente que quedó en mora en libre destino a un cliente que quedó en mora en tarjeta de crédito o a un cliente que quedó en mora en más de un producto. Entonces, con mucha información, se hacen analíticas y se construyen arquetipos de clientes y a cada arquetipo de cliente le tenemos un canal de salida y unas ofertas de salida. Increíble, ¿no? Construir arquetipos de personas y cobrar de acuerdo a eso. Y aunque es un proceso de prueba y error en el que los arquetipos no siempre son exactos, es algo que tiene un impacto innegable en las cobranzas. Porque además las analíticas, que son una parte muy importante del Customer Experience en general, ayudan un montón a conocer a los clientes y a cambiar la forma y el tono en el que se está cobrando. Entonces digamos que para eso nos han servido mucho los arquetipos. Muchísimo. O sea, el trabajo de analítica que hay por detrás es muy grande. Porque sí hay clientes que son conchuditos y no quieren pagar. Entonces ahí la plantilla es distinta a la que yo uso con otro cliente que de verdad es que se le olvidó que tenía que pagar. Porque estaba de vacaciones y entonces llegó de las vacaciones y ni se acuerda qué fecha es y entonces está en mora de 10 días, pero no se acordaba. Entonces la plantilla es distinta.
Y eso ha tocado afinarlo mucho, mucho, mucho para entender cuál es el cliente que no me quiere pagar, cuál es el cliente que fue que se le olvidó que tenía que pagar, cuál es el cliente que está en momento de dificultad esta quincena, pero la siguiente. Entonces, toda la analítica que hay por detrás es la que nos ha permitido desarrollar unas plantillas en las que somos cada día más acertados en la forma como nos comunicamos. Y estos formularios, el cliente va a ir diligenciando poquito a poquito y son inteligentes, y entonces van mostrándole la alternativa de solución que él requiere de acuerdo a lo que nos está contando. Y si no, entra el asesor y negocia con él. ¿Qué necesita? ¿Cómo lo ayudamos para que se ponga al día? Entonces algunos clientes nos dicen, ay, es que se me olvidó, estaba en vacaciones y llegué y ya pago mañana. ¿Sí? Porque pasa mucho, o sea, a los clientes se les olvida porque están en vacaciones, porque tuvieron una situación personal que hizo que se les olvidara la fecha, ¿sí? Algunos que se les olvida, entonces, sí, gracias por acordarme, mañana pago y entra el pago. Y otros que sí necesitan ayuditas. Entonces ahí es súper importante la analítica detrás del caso. Entonces, si ustedes se fijan, la clave no fue solamente meterle tecnología a las cobranzas para recaudar más fácil. Fue también ponerse en los zapatos del cliente, entenderlo, usar el canal que más le gusta y, por supuesto, estar con él en las situaciones difíciles, que muchas veces los agentes de cobranzas tienen que acompañar. Y nuestros asesores están entrenados para ese tipo de negociaciones. Ellos permanentemente reciben cursos de formación que les permiten saber cómo abordar clientes difíciles o situaciones difíciles también, ¿no? El cliente que nos dice, mire, yo quisiera pagar, pero estoy sin empleo, mi esposo también, tengo 2 hijos. Que esa es la vida real, ¿no? Y entonces ahí nuestros asesores tienen formación para entender esos casos y darles algunas soluciones que permitan que se pongan al día con las obligaciones. Y el cómo aborda esta primera línea de atención al cliente estos casos es primordial, porque en primer lugar, ellos son la cara del banco o de cualquier negocio. O sea, en cualquier negocio el que está en el front line es la cara, ¿cierto? De la marca. Y hay gente que debe tener en su corazón algo muy especial, algo que los haga especiales, para poder ser empático con el otro y darle una solución. Nosotros trabajamos mucho en formación para aprender a manejar situaciones de conflicto, situaciones difíciles. Les hablamos mucho de la importancia de la resiliencia. Los consentimos en la medida de las posibilidades, ¿cierto? Porque hay gente que es como un médico en la sala de urgencias. Siente todo el dolor. Y tiene que ser capaz de ser empático con el otro, pero no cargarse con ese dolor del otro. La reinvención de las cobranzas en el Banco de Bogotá ha sido un proceso realmente exitoso. En 2024 lograron mejorar la provisión del banco en 100.000 millones de pesos, con una proyección de 140.000 millones en 2025. Por el lado de la experiencia al cliente, en términos de cobranzas, lograron un NPS o Net Promoter Score de 75 puntos. Esta es una métrica clave que mide la experiencia del cliente y la lealtad hacia una marca o compañía. Aunque es un NPS muy positivo, resalta aún más teniendo en cuenta que califica un servicio que suele ser incómodo y difícil para los clientes. Esto para Johanna no solo se ha logrado gracias a la personalización y el uso multicanal con los clientes, sino también entendiendo que sin negocio no hay experiencia de cliente y sin experiencia de cliente no hay negocio. Entonces tenemos que andar de la mano. Somos un matrimonio indisoluble, como el matrimonio de la Iglesia Católica, hasta que la muerte los separe. Tenemos que ir cogidos de la mano. Yo no puedo hacer nada para favorecer la experiencia del cliente que dañe el negocio y no se debe hacer nada que por favorecer el negocio dañe la experiencia del cliente. Tenemos que conciliar. La otra cosa es, y se lo digo todo el tiempo a mis equipos, es no hay que diseñar desde el privilegio. ¿A qué me refiero con eso? Usted, si quiere diseñar una buena experiencia de cliente, tiene que sentarse con los canales, independientemente de la industria en la que usted trabaja. Si usted trabaja en un banco o usted trabaja en una empresa de consumo masivo, usted se tiene que montar en el camión que hace la que reparte el producto en las tiendas y hablar con el tendero y hablar con el señor del camión. Usted no puede diseñar desde el privilegio sentado en su escritorio. Usted tiene que sentarse con la gente que atiende al cliente. Porque por muchos estudios que usted tenga en la universidad más importante del mundo mundial, nadie sabe más de su producto que el que lo vende. Entonces, hay que trabajar de la mano de los equipos que están en el front line
porque ellos tienen información absolutamente valiosa. Porque como lo dijimos al principio del episodio, a todos alguna vez se nos ha olvidado pagar. Hasta la misma Joana. Estaba yo en vacaciones en la casa de mis papás con mis hijitos y el director nacional de cobranzas me llama. Y yo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Oiga, Mojica que está en mora. ¿What? ¿En mora? Me acordaba que tenía que pagar la tarjeta de crédito. Ya que a todos se nos olvida pagar, todos pasamos por momentos complicados y cada cliente es una situación particular, la historia de la evolución de las cobranzas en Banco de Bogotá es un ejemplo claro de cómo el Customer Experience tiene que ser aún mejor en las experiencias difíciles y amargas para los clientes. Primero que todo, no olviden hacer sus pagos y evitar una cobranza. Segundo, cuéntenos qué otras experiencias no tan agradables son una oportunidad para mejorar el CX en las empresas. Pueden contarnos el caso de su propia empresa o alguna historia que conozcan. También cuéntenos qué tal les pareció este episodio y cuál ha sido su experiencia con las cobranzas. Agradecemos a Joana y a Banco de Bogotá por su participación en este podcast. Este episodio fue producido y investigado por Sergio García y Laura Paz. La musicalización estuvo a cargo de Cristian Cerón. El diseño visual fue hecho por Infobip. La locución y la entrevista estuvieron a cargo de quien les habla, Angie Vaca. Si te gustó este episodio, no te imaginas lo bueno que va a estar el próximo. Dale al botón de seguir para que no te lo vayas a perder por nada. Y mientras esperas que salga, ¿por qué no escuchar lo que hablamos en el break room de otra empresa? Dale play al episodio pasado y déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció.